Buenas tardes compañeros de la ficha, mi nombre es Brian León y vengo a exponerles el tema de la Segunda Guerra Mundial, que este tema lo escogí porque es un tema que conozco bastante bien y pues también siento que es un tema del cual las personas del común han escuchado alguna vez, pero como tal no saben qué la provocó, qué consecuencias tuvo hasta los días de hoy y pues cómo se desarrolló pues, claramente. Entonces, pues primero les voy a hablar de los antecedentes de esta guerra, o sea, qué la provocó. Pues primero, el principal fue la Primera Guerra Mundial, o sea, la guerra que se dio entre 1914 y 1919. El Tratado de Versalles, que es como el tratado que dio fin a esta guerra que les acabé de decir. El ascenso de Hitler en Alemania y el expansionismo de Japón en Asia. Entonces, pues, ¿qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Pues fue un conflicto que se dio, pues como les dije, en 1914 y entre 1914 y 1919. Y pues se dio entre estos dos bandos que les puse aquí en el mapita. El bando de la Triple Entente, que estaba conformado por Reino Unido, Francia, el Imperio Ruso y Estados Unidos, que se le sumó a medida que avanzando la guerra, y el de la Triple Alianza, que está conformado por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y a medida que avanzando la guerra, se le sumó el Imperio Otomano. Se preguntarán por qué sale Italia de azul. Pues es que Italia se cambió de bando a medida que va avanzando la guerra. O sea, vio que no estaba en el bando que iba a ganar, entonces prefirió cambiarse de bando y traicionó a sus aliados. ¿Qué pasó cuando se acabó esta guerra? Pues primero ganó la Triple Entente, o sea, el bando que está pintado de azul, ganó la guerra. ¿Qué pasó con el Imperio Otomano? Pues se desintegró, hasta el día de hoy pues ya no existe. El Imperio Austrohúngaro también se desintegró gracias a esta guerra. Y pues el último que quedó fue el Imperio Alemán, que fue como el que tenía más poder en ese entonces. Entonces, pues al quedar de últimas, pues tuvo que firmar al final un armisticio que se llamó el Tratado de Versalles, que fue un acuerdo en el que Alemania pues firmaba su rendición, pues para que no hubieran más muertos y ya se era por finalizada la guerra, pero en el que se dejó explícito que se culpaba a Alemania de haber provocado la guerra. ¿Por qué? Pues por ser del bando que había perdido, prácticamente. ¿Qué tuvo que firmar Alemania por haber perdido la guerra? Por haber provocado la guerra, pues primero iba a perder el 13% de su territorio en Europa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el territorio que está acá, que les acabo de mostrar, el 13% lo iba a perder con otros países como Dinamarca, Francia y Polonia, que este es como un punto clave para que sepamos qué pasó después cuando inició la Segunda Guerra Mundial. Entonces perdió el 13% de su territorio en Europa, perdió las colonias que tenían otros continentes como África y Asia. Pues recordemos que en ese entonces era muy común, o bueno, era pues o sea, era lo normal tener colonias en estos continentes. Las potencias europeas tenían muchas colonias en África y en Asia. Entonces, pues Alemania tuvo que ceder sus colonias a otras potencias, pues en su mayoría pues a Francia y a Gran Bretaña por haber ganado la guerra, o sea, ellos. También se limitó el ejército alemán. Esto quiere decir que o sea, Alemania no podía contar con un ejército superior a 100.000 soldados, esto con el fin de que Alemania no pudiera rearmarse y pues buscar como la venganza por haber perdido esta guerra. Eso lo hicieron con esta idea. Y también entregar material militar al bando vencedor. ¿Esto qué quiere decir? Pues entregaron tanques, aviones, bombas, armas, todo lo entregaron también al bando vencedor, cosa que no tuvieran como con qué defenderse ellos y no provocar otra guerra. Tuvo que pagar una indemnización a los países que habían ganado. Pues esto fue como una suma exorbitante, pues o sea, fueron pagos pues bastante altos. Y como dato curioso, pues Alemania terminó de pagar estas deudas hasta el 2010. Pues entonces ahí se pueden hacer una idea de cuánto dinero era que se tenía que pagar, y en ese entonces, pues o sea, prácticamente pasó un siglo y Alemania pudo pagar esa deuda prácticamente después de un siglo. Entonces pues era bastante dinero. Y pues con estos factores, pues, o sea, se entiende que fue como, o sea, fueron todas medidas como muy exageradas contra Alemania. ¿Esto qué hizo? Pues que Alemania, pues, después de perder esta guerra, pues al tener que pagar indemnizaciones, no tener soldados, no tener armas, perder territorio además,
hizo que los alemanes crecieran como con un resentimiento, con un rencor, con ganas de vengarse de lo que había pasado y de que hayan tomado todas estas medidas contra el pueblo alemán, pues básicamente porque crecieron como muy humillados después de que se tomaron estas medidas contra Alemania. ¿Y quién se aprovechó de eso? Esta persona que está acá, que es Adolf Hitler. ¿Quién fue Hitler? Pues fue un austriaco que peleó en el bando del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial y sobrevivió a este conflicto, pero él quedó, pues, fue una de las personas que quedó como bastante resentido con esto que pasó y gracias a su poder de la oratoria, él era un muy buen orador, él era una persona que en sus discursos convencía a las personas de lo que él quería pues, que creyeran. O sea, él tenía como el poder de la palabra, por decirlo así. Entonces, pues, él iba a un discurso, convencía a las personas, la gente lo empezaba como a idolatrar, pues, porque él, pues, hablaba como con mucha verdad, supuestamente para las personas que estaban ahí. Entonces, pues, esto sumado a que, pues, la población alemana estaba muy humillada y él daba un discurso de que Alemania debía estar por encima de todos, porque ellos eran lo mejor y eran la raza superior, que este concepto de la raza va a ser también como importante en el desarrollo de la guerra. Esto hizo que Hitler fuera subiendo hasta llegar a ser como la máxima autoridad en Alemania en 1933. En ese entonces ya se le llamaba el Führer, por eso es que a él se le dice el Führer alemán, pues porque era como el presidente de Alemania en ese entonces, 1933. ¿Qué pasó cuando Hitler tenía ese poder en Alemania? Él empezó nuevamente a rearmar a Alemania, empezó a violar el Tratado de Versalles. Entonces empezó a volver el servicio militar, lo volvió obligatorio, cosa que iba en contra de lo que se firmó en el Tratado de Versalles. Empezó como a disputar, o sea, quería como recuperar el territorio que había perdido en lo del Tratado de Versalles, lo que les dije del 13% del territorio europeo. Él quería recuperar ese 13% porque sentía que era algo como injusto y pues, o sea, a ojos de todos pues se sabe que pues sí fue como algo muy exagerado que se tomó, o sea, una medida muy exagerada que se tomó contra Alemania. Entonces pues él iba con estas ideas y la gente pues convencida y humillada como había quedado, pues veía como en él una salida a esa situación pues tan grave que se estaba pasando. Pues ¿por qué? Pues porque con los pagos de Alemania que Alemania tenía que hacer al bando vencedor de la Primera Guerra Mundial, pues Alemania no tenía casi recursos. Esto que hizo que la población, además de crecer humillada, pues creciera con escasez de alimentos, escasez de recursos, pues, o sea, vieran una situación bastante precaria y pues todo eso contribuyó a que él quedara en el poder. ¿Qué pasó también en el Tratado de Versalles? Pues se creó la Sociedad de las Naciones, que es lo que hoy conocemos como la ONU. Pues, o sea, es como para que se hagan una idea. No es lo mismo y ya les voy a contar en qué momento dejó de ser la Sociedad de las Naciones y en qué momento se convirtió en la ONU. Pues porque eso tiene que ver pues, con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues ahora les voy a hablar del expansionismo de Japón. Pues algo que tienen que tener en claro es que la Segunda Guerra Mundial se desarrolló en dos frentes o en dos zonas de conflicto. El primero fue Europa, que fue como el principal, y el segundo fue en Asia. ¿Por qué? Por el expansionismo de Japón en el continente asiático. ¿Qué pasaba con Japón antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial? En la década de 1930, o sea, del 1930 a 1940, en estos años el imperio japonés empezó a atacar otras naciones que estaban ahí como cerca a Japón, empezando por Corea, Manchuria, China. Eso como lo hacía con mucha violencia y con mucho poder militar. ¿Qué pasaba cuando los invadía? Pues tomaba como los recursos naturales que estaban ahí y los pobladores de esas regiones que invadían se convertían en esclavos el imperio japonés. Entonces pues los ponían a hacer trabajos forzados, cosa que ellos como que tuvieran, o sea, esto hizo que los japoneses como que tuvieran un crecimiento acelerado en esa época. Pues como en Japón, pues para los que no saben, pues es esta islita que está acá nada más. Y pues a medida que van pasando 1930 y 1940, o sea, esas dos décadas, pues llegó a obtener casi todo este territorio que está aquí como de rojo. Entonces pues ahí, o sea, ahí podemos ver la magnitud de lo que hizo el imperio japonés en ese entonces.
Ahora les voy a contar básicamente cómo empezó, o sea, cómo empezó exactamente la Segunda Guerra Mundial. Antes de que empezara como tal, porque pues la fecha oficial en la que se empezó fue el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler invade Polonia. O sea, este fue como el acto bélico que da como iniciada la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué pasó antes de eso? Se firmó un tratado o bueno, un pacto de no agresión entre la Unión Soviética de Joseph Stalin y la Alemania nazi de Hitler. Esto es como algo muy curioso también, pues porque, o sea, para que lo entiendan un poquito mejor, ellos dos son rivales ideológicos. ¿Por qué? Pues porque Stalin en la Unión Soviética promovía el comunismo y Hitler en la Alemania nazi promovía el fascismo, que es como ultraderecha, como una dictadura prácticamente, y pues el comunismo es todo lo contrario. ¿Qué hizo que ellos dos firmaran un pacto de no agresión siendo como rivales ideológicos? Pues que querían hacerse con el territorio de Polonia. Como les dije al principio, en el Tratado de Versalles se firmó que Alemania iba a perder el 13% de su territorio en Europa. Parte de ese 13% lo cogió Polonia. Entonces, esto hizo que Alemania se dividiera en dos partes. Esta era la Alemania, pues, la normal, y esta zona de aquí era la Prusia Oriental, que también era Alemania, pero quedó dividida, o sea, quedó separada del resto de Alemania por el territorio que se le cedió a Polonia para que Polonia tuviera una salida al mar. Este territorio era de Alemania en ese entonces, pero pues cuando firmaron el Tratado de Versalles, ese territorio se le cedió a Polonia. Esto a los alemanes pues les afectó mucho, pues principalmente pues separaron pues Alemania en dos, y pues todo este territorio de aquí todavía seguía poblado por alemanes. Entonces pues era algo como que, o sea, era como algo que promovió mucho el conflicto entre estas dos naciones. Perdón. Entonces, ¿qué quería Alemania cuando invadía Polonia? Pues principalmente recuperar todo el territorio que había perdido pues, a causa del Tratado de Versalles. Pero entonces, en el pacto de no agresión que se firmó entre ellos dos, también se firmaba que Alemania quería invadir Polonia. Se le decía a la Unión Soviética que invadiera también Polonia, pero desde la otra parte. Porque pues la Unión Soviética también quería tener más territorio. Entonces, ¿qué hicieron? Invadieron Polonia al mismo tiempo. Alemania, que está acá, lo invadió desde la frontera oeste de Polonia. Y la Unión Soviética invadió a Polonia desde la otra frontera del lado este. Entonces, pues aquí invadieron Polonia y la partieron en dos, una que era para Alemania y la otra que era para la Unión Soviética. Entonces, pues esto así fue como se empezó como tal la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó inmediatamente después de que se realizó esta invasión de Polonia? Francia y Gran Bretaña, que habían sido los vencedores de la Primera Guerra Mundial, le declararon inmediatamente la guerra a Alemania. ¿Esto por qué? Pues porque violaba los tratados de Versalles, como ya les vengo diciendo. Ahora sí, ya que les conté cómo empezó la guerra, les voy a decir cuáles fueron los bandos que se dio en la guerra, ¿sí? Entonces, les voy a decir el bando primero, el de los aliados. O sea, bueno, fueron dos, el bando de los aliados y el de las potencias del eje. El bando de los aliados estaba conformado por Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Y el de las potencias del eje estaba conformado por Alemania, Italia y Japón, que estaba en Asia, como ya les dije. Se preguntarán por qué la Unión Soviética sale en el bando de los aliados, sabiendo que había firmado un pacto de no agresión con Alemania. Eso es algo que les voy a contar más adelante, pero pues estos son como los países como tal de cada bando. Bueno. Entonces, ¿qué pasó inmediatamente después de que Alemania invade Polonia y Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra? Se dio un periodo que se llamó la Guerra Boba, aproximadamente 9 meses después de haber invadido Polonia, que la invadieron en un mes prácticamente. Ninguno de los dos bandos, ni aliados, ni los de la potencia del eje, hicieron nada. O sea, se quedaron como quietos, intentaron como armarse y poner como fronteras militarizadas para prevenir como un ataque del otro bando. Entonces, pues este periodo se llamó la Guerra Boba o la Guerra de Broma,
pues porque no se hicieron daño entre sí en todo ese periodo que se dio. ¿Qué pasó después? ¿Cómo se terminó la guerra de broma? Pues con la invasión de Alemania a los otros países yendo hacia Francia. Entonces, ¿qué pasó cuando Alemania quería invadir Francia? Que era como el anhelo de Hitler, invadir Francia y llegar a París. Primero empezó por Países Bajos, Bélgica, y ya llegó a la línea Maginot. ¿Qué era la línea Maginot? Pues es una frontera militarizada, como les dije, en donde habían pues muchas defensas, búnkers, cañones, en los que se creía que Alemania no iba a poder pasar porque estaba muy bien fortificada. ¿Qué hizo Alemania y cómo llegó a tener, o sea, esos territorios, Polonia y todos los que invadió de esa manera tan acelerada? Pues porque esto se realizó pues en un año prácticamente. Y más teniendo en cuenta que en la Primera Guerra Mundial las fronteras pues no se alteraron mucho. O sea, Alemania no avanzó mucho, ni Francia avanzó mucho también en sus fronteras. O sea, porque en la Segunda Guerra Mundial Alemania sí consiguió adueñarse de los territorios de los otros países de Europa tan rápidamente por algo que se llamaba la Blitzkrieg, que en la traducción al español es la guerra relámpago, que es la estrategia de Alemania en la que invadía con todo desde el principio, con tanques, aviones, después mandaba a los soldados y les pasaba por encima a casi todos los países porque ellos como no estaban capacitados de la misma manera que los alemanes. ¿Por qué? Pues porque, como les dije, Hitler cuando llega al poder en 1933 empieza a militarizar a Alemania y empieza a desarrollar tanques, que esto fue un punto clave de los alemanes también. Los carros blindados o los tanques eran muy avanzados, eran demasiado más avanzados a los tanques de los aliados. Entonces, pues por eso Alemania le pasaba por encima a casi todos los países que enfrentaba, pues porque los otros no tenían la misma tecnología militar que los alemanes. Entonces, esto que hizo, como les dije, pues pasó primero por Países Bajos, Bélgica, cuando llegó a la línea Maginot, gracias a la astucia de los generales alemanes, hicieron que se pudieran pasar como por un lado en el que ellos pensaban que no los podían atacar, que es el bosque de las Ardenas. Ellos decían que por ahí no se podía realizar una operación militar porque el terreno era bastante como pues muy boscoso y no se podían pasar tanques, ni soldados, ni material militar por ahí porque era muy complicado. ¿Qué hicieron los alemanes? Lo hicieron pasar por ahí y lo rodearon. ¿Qué pasó cuando lo rodearon? Pues hicieron que los franceses y los soldados de Reino Unido que están en Francia, pues los rodearon, los cogieron por detrás y los empujaron hacia el mar. Entonces, ¿qué pasó? Los soldados que estaban aquí en esta línea los rodearon por acá abajo y cuando iban subiendo, pues ya los dejaron contra el mar. Y ahí fue cuando se llevó a cabo la evacuación de Dunkerque. ¿Qué pasó allá? Como lo vemos aquí en este barquito, en esta imagen, perdón, se ve como pues todos los soldados que habían escapado pues del ejército alemán habían llegado a como el puerto de Dunkerque, que era una playa inmensa donde había una fila inmensa de soldados que querían escapar desde Francia, pasar el Canal de la Mancha, que es como el mar o el pedazo de océano que divide Francia y Reino Unido, y pues llegar a salvo a Reino Unido, pues para estar como pues a salvo. Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? Pues habían 300.000 soldados y Alemania, no se sabe por qué, se siente que, o sea, se dice que es como un error de Hitler no haber acabado de pronto la guerra ahí, porque se puede, o sea, muchos historiadores dicen que ahí se hubiera podido acabar la guerra, pues al llevar a cabo esta invasión, o sea, al haber acabado con esos 300.000 soldados aliados en ese entonces, hubiera acabado la guerra y hubiera dejado a los aliados como muy débiles. Pero entonces no se sabe por qué, pero Hitler no los invadió y ellos lograron llegar a Reino Unido sanos y salvos. Esto le dio como un segundo aire a los aliados en ese entonces. Pero pues Alemania, a pesar de que los dejó ir, se adueñó de prácticamente toda Europa para ellos. Entre Alemania e Italia, que es como el gran aliado de Alemania en esta guerra. Entonces, aquí también podemos ver cómo esto de aquí rojo es la Unión Soviética y pues como les dije también invadieron Polonia y además se hicieron con ellos, o sea se adueñaron también de los países bálticos que son Estonia, Letonia y Lituania. Eso también se firmó en el tratado, en el pacto de no agresión que se dio entre Alemania y la Unión Soviética. No, me faltó algo. Después de que ya Alemania tenía casi toda Europa bajo su poder, se llevó a cabo algo que se denominó como la batalla de Inglaterra, que fue la guerra, o sea, la batalla aérea más grande de esta Segunda Guerra Mundial.
y era que Alemania quería ir a Reino Unido, invadirlos, pero solo con aviones, deshacerse de la Fuerza Aérea de Reino Unido y así poder ya después invadirlos con los barcos, desembarcar soldados y pues adueñarse de Reino Unido. Este es un hecho que podemos ver también en algo que de pronto no se hayan dado cuenta, pero como dato curioso, no sé si cuando vieron Peter Pan, al principio se ve como que están bombardeando la ciudad y se ven como las luces que apuntan hacia el cielo, como viendo aviones y que caen bombas y todo eso. Esto se dio, o sea, este periodo se dio en lo que les acabé de contar de la batalla de Inglaterra, que es como un dato curioso por si no lo sabían. ¿Qué pasó en Pearl Harbor? En Pearl Harbor, pues era una base militar que tenía Estados Unidos en la isla de Hawái, donde tenía como toda su armada, o sea, toda la fuerza naval que tenía estaba en Pearl Harbor, que está en Hawái, y pues Hawái está entre Estados Unidos y entre Japón, en Asia. Entonces, ¿qué pasó? Pues Japón, al ver que Estados Unidos estaba próximo a unirse al bando de los aliados, decidió como atacarlos antes de que Estados Unidos lo hiciera. Entonces, atacaron la base militar de Pearl Harbor para dejar incapacitado a Estados Unidos en el ámbito naval. Entonces, pues ellos, el 7 de diciembre de 1941, invaden esta base militar, en donde pues bombardean pues todos los buques de guerra, los portaaviones, las bases militares que habían ahí en esas islas de Hawái y Pearl Harbor, y pues incapacitan prácticamente la fuerza militar de Estados Unidos en ese entonces, que como les digo estaba próxima a unirse a la guerra pues en el bando de los aliados. ¿Qué hizo esto? Pues que Estados Unidos le declarara la guerra a Japón, obviamente pues por haberlos atacado. ¿Y qué hizo Hitler al ver esto? Pues le declaró la guerra a Estados Unidos. Es así como Estados Unidos ingresa pues oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Ahora les voy a contar, pues eso pasó en el frente de Asia y Estados Unidos. Ahora les voy a contar qué pasó después de la batalla de Inglaterra. ¿Se acuerdan que cuando les dije lo de los bandos, les comenté que la Unión Soviética pues tenía un pacto de no agresión con Alemania, pero pues en los bandos como tal sale en el bando de los aliados? ¿Por qué está en ese bando? Pues porque Hitler, después de ver que no pudo hacerse con Alemania, dijo, ¿para dónde ataco más? Y se fue para la Unión Soviética. Empezó, o sea, violó el tratado, el pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética. Entonces, pues los invadió, esto también con el fin de apoderarse de sus recursos naturales, los invadió y pues gracias a la estrategia que les comenté de la Blitzkrieg, pues alcanzó a obtener bastante territorio. O sea, esta zona que está como azul más fuerte es la zona que tenía Alemania. Y estas con las flechas son todo lo que obtuvo Alemania cuando inició la Operación Barbarroja, que es como el nombre que se le da a esta acción de que Alemania invadió la Unión Soviética. Alemania fue muy fuerte gracias a esta estrategia militar que los hizo como tan eficientes en esa época, pero tenía un defecto. Y es que al avanzar tan rápidamente los suministros no les llegaban a los soldados que están en el frente, que es como pues la zona de conflicto principal. ¿Qué pasa con estos recursos que no llegaban? Pues están en Alemania y pues se demoran en llegar hasta allá. Y los paró el invierno ruso en 1941 y 1942, que fue como un invierno pues bastante fuerte. Pues el invierno de Rusia es bastante fuerte, que se dio ahí como ya llegando a Moscú, cuando Alemania ya estaba llegando a Moscú. Entonces pues esto hizo que los alemanes, al no estar acostumbrados en batallar en ese clima como tan difícil, pues hizo que como que se detuvieran y esperaran los suministros, pero como les comenté anteriormente, los suministros nunca llegaron allá, pues porque estaban muy lejos de Alemania. Y pues gracias al invierno esto también hizo que se complicara mucho el traslado de los suministros hasta allá. Esto hizo que los alemanes perdieran bastantes vidas en el frente ruso, y se dio ahí una de las batallas más sangrientas de la historia. No, concretamente es la batalla más sangrienta y más mortífera de la historia, que se dio en Stalingrado en 1942 y 1943, unos pocos meses,
que Stalingrado está más o menos acá, donde les estoy señalando, y en la que murieron aproximadamente 2 millones de personas. Para que se hagan una idea, es la batalla más mortífera de la historia hasta el día de hoy. Entonces, bueno, ¿qué pasó pues, con la batalla de Stalingrado y el frente ruso? Pues, o sea, los rusos al tener el invierno a su favor, pues lograron como contraatacar a los alemanes y todo este territorio que habían perdido los rusos, o bueno, los soviéticos con Alemania, lo recuperaron otra vez. Gracias a la fuerza que les dio lo del invierno, lo de los suministros que dejó muy débil a los alemanes, entonces los alemanes perdieron muchos soldados en esta zona de conflicto de acá y hizo que la Unión Soviética empezara ahora a atacar a Alemania, como por venganza, obviamente. Entonces, ¿qué pasó después? Llega el día D. El día D es el desembarco de Normandía, pero el día D es como el nombre clave militar. Pero entonces, ¿qué fue el desembarco de Normandía? Pues después de que Estados Unidos se unió a la guerra, pues obviamente lo hizo desde el bando de los aliados, también se le sumó Canadá y enviaron soldados a Gran Bretaña, que junto con los soldados que ya estaban ahí de Reino Unido, bueno, de Gran Bretaña y de Francia, los que habían escapado anteriormente, como les conté, de la evacuación de Dunkerque, pues volvieron a Gran Bretaña y ya después, como apoyados por Estados Unidos y Canadá, volvieron a desembarcar en Francia. Entonces, pues esto es como lo que hemos visto de pronto, algunos han visto en películas o en imágenes, pues es estos barquitos de acá, pues los soldados aliados llegaban desde Gran Bretaña hasta Francia, llegaban en estos barcos y allí los esperaban pues una zona muy fortificada que está pues conformada por así pues búnkeres, ametralladoras y pues fue una batalla bastante sangrienta. Solo en ese desembarco sellaron pues 15.000 vidas, o sea 15.000 personas murieron ese día solo en ese desembarco. Entonces pues, o sea, también fue algo como bastante, pues una batalla bastante importante, pero pues los aliados lograron pues hacerse con la playa y desde ahí empezó la recuperación de Europa pues por parte de los aliados. Entonces pues ahí empezaron los aliados a atacar desde Francia y fueron recuperando toda Europa desde esta zona de Europa. ¿Y qué pasa? Pues como les comenté anteriormente, los soviéticos hicieron un contraataque y también empezaron a atacar a Alemania desde la otra parte. ¿Esto qué hizo? Que Alemania se tuviera que dividir o sea, su ejército se dividió en dos partes y pues esto hizo que perdiera bastante territorio hasta que ya solo quedaba su territorio en Alemania. ¿Qué pasó después? Pues pasó lo inevitable, Alemania pues cayó, Hitler se suicidó, viendo que ya estaba casi toda la guerra perdida, entonces él prefirió encerrarse en un búnker con su esposa y se suicidó, se pegó un tiro en la cabeza y dijo que quería que su cuerpo lo quemaran. ¿Por qué pasó esto? Porque pues días antes Italia también había caído, pues como les dije acá, pues el avance de los aliados pues fue muy grande, pues atacaron Italia, Francia, todo, entonces pues cuando Italia cayó, el líder de ellos era Benito Mussolini, que era como el Hitler en Alemania, era Benito Mussolini en Italia, para que se hagan una idea. Entonces, ¿qué pasó cuando Benito Mussolini cayó? Pues primero lo cogieron, lo mataron y su cuerpo lo mostraron como un trofeo en toda Europa. Hitler al ver esto, él decía que él no quería que pasara lo mismo con él y que su cuerpo lo mostraran en la Unión Soviética como un trofeo de guerra. Entonces él por eso prefirió pues, suicidarse y decir que quemaran su cuerpo. Esto también ha sido motivo como de especulación y de conspiración, pues para que digan que en realidad Hitler está vivo, pues como no se encontró el cuerpo, entonces pues la gente dice no, él está vivo, él escapó a otro lado, se dice que escapó a Argentina, pero pues esto no es oficial, lo oficial es que pues él murió y lo quemaron, lo que sabemos. Entonces esto pasa el 3 de abril de 1945 y prácticamente un mes después, pues la Unión Soviética llega a Berlín, los invade en una guerra en una batalla muy dura, pero pues la Unión Soviética se hace con Berlín y ahí es cuando Alemania se rinde en Europa. Es así como se da por finalizada la guerra en el sector de Europa, pero como les dije, pues hay dos zonas de conflicto en esta Segunda Guerra Mundial, que es Europa y Asia. Pero entonces en Europa acaba cuando muere Hitler y Alemania cae.
y sea pues rendida. ¿Qué pasó cuando la Unión Soviética y los aliados empezaron a invadir y a recuperar territorio que estaba bajo el dominio de los alemanes? Pues se descubrió lo que pasaba en el Holocausto. Y pues, ¿qué fue lo que sucedió en el Holocausto? Pues se originó con la idea de los alemanes, o bueno, los nazis, de la solución final, que era como una estrategia en los que ellos, pues, como les dije, ellos eran como muy racistas. Entonces ellos querían como que tuvieran la raza superior. Ellos se sentían superiores al resto de los países porque decían que ellos eran la raza superior. Pero resulta que en Alemania habían muchos judíos. ¿Y qué pasaba con los judíos? Pues los judíos pues tenían como muchos negocios, esto era motivo de recelo pues con los alemanes, pues como todo racismo sucede en cualquier parte del mundo, pues o sea, las personas que no son de ese lugar y les va bien, pues tienden como a atacarlas. Pero en ese momento, ya Hitler, siendo como el líder supremo de Alemania, ya empezó a tomar medidas para expulsar a los judíos de Alemania. Pero entonces primero empezó con lo de los guetos, que los guetos eran como unos barrios donde empezaron primero buscando a todos los judíos que estaban en Alemania, documentados, los llevaban a los guetos y allá los dejaban morir de hambre. O los mataban, los fusilaban, los metían en un cuarto y botaban una granada adentro, así empezaron matando a los judíos en ese entonces. Después, ¿qué pasó? Llegaron los campos de concentración, que eran lugares donde los llevaban y habían como muchas viviendas, pero pues eran prácticamente camarotes donde metían a muchísimas personas así como hasta que no cupiera más, así los metían así, demasiada gente los metían ahí y pues allá los hacían hacer trabajos forzados. Después lo que necesitara Alemania, pum, los ponían allá a hacer a ellos. ¿Y qué se dio después? Los campos de exterminio, que el más famoso se puede decir que es el campo de exterminio de Auschwitz, que después lo descubrió la Unión Soviética y ahí fue cuando se empezaron a dar cuenta de todo lo que habían hecho los nazis en todo ese periodo que tuvieron de dominio en Europa. ¿Qué pasaba allá? Pues después de que una persona ya no podía trabajar tanto, los metían en unos salones donde decían que los iban a bañar. Entonces hacían que se quitaran sus camisas, pantalón, toda la ropa, entraban allá desnudos y los hacían hacer así. ¿Para qué? Para que cupieran más personas adentro de esa cámara. ¿Y qué pasaba? Cerraban, echaban un gas y ese gas hacía que las personas murieran adentro. Ya después de que estuvieran muertas, las botaban en un lado, los quemaban y esas cenizas las botaban ahí como al frente del campo de concentración. Este hecho fue como tan trágico y tan alarmante, pues porque se estima que murieron 11 millones de personas solo en esos actos que les acabé de comentar. Pues, o sea, muchos no saben, pero pues de esos 11 millones, 6 fueron judíos. El resto tiene que ver con la solución final también, y era que, pues, o sea, Hitler al promover la superioridad de su raza, decía que los alemanes no podían contar en su población con personas discapacitadas. Entonces, los alemanes que contan con alguna discapacidad, sea física o sea mental, que le falta un brazo, que, no sé, es loquito, por decirlo así, estas personas también las apartaban de la población y los mataban. Así fuera alemán, fuera hijo de quien fuera, los mataban también. También, ¿a quién más llevaron allá? A los opositores políticos del partido nazi. Estas personas también pasaron por todo esto que les acabé de comentar. Y por eso es que, pues, o sea, de los 11 millones, 6 fueron judíos, pero pues el resto también, pues, fueron o sea, como de la población que les acabé de contar. Entonces, pues, esto pasó así en el Holocausto, que fue como un punto clave en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora les voy a contar qué pasó en el frente de Asia. Como les dije, pues la guerra acabó en 1945 en Europa, pues cuando Alemania se rindió, y siguió en Asia. ¿Por qué? Pues por Japón, pues porque Japón todavía seguía combatiendo contra los estadounidenses. ¿Qué pasó? Pues en junio de 1942 se llevó a cabo la batalla de Midway, que es como la batalla naval más grande de la historia hasta ese momento, en la cual se enfrentaron estadounidenses y japoneses, en la cual perdieron la vida 4.000 personas. Bueno, 4.000 soldados. Después, en junio también en junio de 1945,
se peleó la batalla de Okinawa, que fue una de las más sangrientas en ese frente de Asia, en la cual perdieron la vida 12.000 soldados estadounidenses, 90.000 soldados japoneses y 140.000 soldados, 140.000 civiles. ¿Qué pasó después de la batalla de Okinawa en 1945? Pues Estados Unidos estaba desarrollando el proyecto Manhattan, que era una estrategia en donde ellos querían desarrollar un arma que fuera muy destructiva y dejara como fuera del conflicto al oponente, en donde iban a lanzar esta bomba. Esto lo vemos también como en la película Oppenheimer, ahí se explica bastante bien cómo se desarrolló las bombas nucleares, y pues ya después de haberlas desarrollado, pudieron desarrollar dos y no se lo pensaron dos veces y las lanzaron con 3 días de diferencia. La primera cayó el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima y pues tuvo unas víctimas como estimadas de entre 80.000 y 214.000 personas. ¿Eso por qué? Pues cuando cae la bomba pues estalla, mata a muchas personas, pero además de eso genera radiación en las personas que estaban cerca de ese lugar, que no los alcanzó a matar inmediatamente la explosión. Esto hace que las personas que sufren pues de esos rayos de radiación pues también mueran en días posteriores a la explosión de la bomba. Entonces por eso el estimado es entre 80.000 y 214.000 personas. 3 días después en Nagasaki lanzan otra bomba un poquito más pequeña y en la que mueren aproximadamente entre 40.000 y 80.000 personas, así tal como les conté lo de la bomba de Hiroshima, pues en la explosión inicial y en lo que pasó después con la radiación. ¿Qué pasó después de que Estados Unidos lanzó estas dos bombas nucleares? Japón decide rendirse, ahora sí definitivamente, y con la rendición de Japón en el 2 de septiembre de 1945 se da por finalizada la Segunda Guerra Mundial oficialmente. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y pues que nos atañe hasta los días de hoy? Pues primero se inició la Guerra Fría, perdón. ¿Qué pasó en la Guerra Fría? Pues básicamente es el conflicto que se dio entre estadounidenses y soviéticos, en el que pues no se agredieron directamente, pero sí tuvieron influencia en conflictos que se desarrollaron a lo largo del mundo, después de que se finalizó la Segunda Guerra Mundial. Esto lo vemos, por ejemplo, en las dictaduras que se dieron en América Latina, en las guerrillas que empezaron a haber en América Latina. Las guerrillas son pues producto de la Unión Soviética y el comunismo que promovía, y pues las dictaduras fueron promovidas también en América Latina por Estados Unidos y el capitalismo que ellos promovían también. Otro ejemplo también sería lo que pasó con Corea. Pues como bien saben, pues Corea está dividido en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur es capitalista, apoyado por Estados Unidos, y Corea del Norte es comunista, apoyado por la Unión Soviética. Por eso es que las dos Coreas no se la llevan bien y viven en constante conflicto. Además de pues, más casos como pues, el de Cuba, Venezuela, China, que es otra potencia comunista muy grande. Entonces pues esto fue lo que pasó pues, después de la Segunda Guerra Mundial y pues que provocó la Guerra Fría. Otro es la creación de la ONU, que como les dije en el Tratado de Versalles se firmó que se iba a crear la Sociedad de las Naciones, que era como una organización que quería cooperar para el beneficio de Europa, pero en esta se excluyó a Alemania. Eso ya después se dio como un fallo, después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, se aprendió del error y ya en la ONU no se excluyó a nadie. O sea, todos estaban como beneficiados de la ONU y la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué promovió las Naciones Unidas? Pues los derechos humanos. Y esto hizo que se descolonizaran África y Asia. Pues, o sea, poco a poco se fueron descolonizando gracias a la promoción de los derechos humanos que promovía la ONU. ¿Cómo se descolonizó? Pues gracias a esta promoción pues se hizo que, pues como ven acá en este mapa que les puse, todos los colores son de una potencia europea diferente. Entonces pues lo que está en azul es de un país, lo de rojo es de otro país, y todas eran colonias de países europeos. Pero cuando se empezó a promover los derechos humanos, pues se empezó a descolonizar porque pues se sabía que esto estaba mal y que se vulneraban muchos de los derechos de las personas que vivían en estas colonias en África, y pasó lo mismo también en Asia.
¿Qué pasó también? Y otro punto pues bastante como importante a mi modo de ver pues las cosas, pues que se creó el Estado de Israel, que es como el lugar que se le dio a los judíos para que no los, o sea, pues a base de lo que pasó en el Holocausto, como les dije, pues ellos fueron perseguidos pues por toda Europa cuando Alemania la dominaba y pues mataron a 6 millones de judíos aproximadamente. Entonces, pues, qué se quiso? Formar un país donde pudieran estar todos los judíos en un lugar específico sin que nadie los despreciaran y los quisiera matar y ese tipo de cosas. Pero el problema de eso es que les dieron un lugar donde ahí ya había otra población, que es la población de Palestina. Y esto es lo que hoy en día vemos en el conflicto de Palestina e Israel. Israel es ese territorio que se le da a los judíos y vemos como hoy en día Israel pues prácticamente bombardea la franja de Gaza, que es como donde está la población de Palestina, y sin importar si hay niños, mujeres embarazadas, adultos, o sea, todo, ellos invaden, ellos bombardean esa zona. Y pues es como algo muy curioso viendo todo lo que pasaron los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ver cómo ahora tienen un estado en el cual son muy, porque es una potencia mundial, el Estado de Israel es una potencia mundial, tiene mucha fuerza militar, y ver cómo pues sufrieron tanto en ese entonces, pero ahora pues se podría decir que afectan y pues, o sea, sí, afectan tanto a otra población que pues la está pasando mal. Entonces, pues estas son las consecuencias y con esto cierro la exposición y espero que les haya quedado un poquito más claro qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, el porqué de este conflicto y pues lo que les acabo de decir, las consecuencias que tiene hasta el día de hoy, pues en el mundo. Y ya.